Buenas tardes, profesor. Hola, buenas, saludos. Buenas tardes. Saludos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Qué bueno, me alegro. Y finalmente yo creo que quedaron como 4 o 5 de ustedes. Wow, qué increíble, esa virtualidad se hace cosas, Dios mío. Ingeniero Adalberto Dotel, Presente, profesor. así mismo, pero ya tú terminaste una carrera y estás en otra, o te pusiste así nada más. ¿Diga? ¿Ya tú te graduaste de otra ingeniería? No, usted sabe que uno está estudiando ingeniería, entonces uno de una vez se pone en su Claro, título. así es. Así es. Eso no está prohibido, ¿verdad? No, claro. Así mismo, exactamente. Vamos a esperar un ratito a ver si vienen otros. Ok. Unos minutos. Puede poner su cámara, Pablo Montero y Marieli, si quieren, que somos pocos. Profesor, ¿y cuándo van a corregir la tarea de esta semana? ¿Cuándo las voy a corregir? ¿Cómo que las van a corregir? Sí, ¿cuándo te la...? Esta semana tienen todas sus notas. La voy a Ok. corregir. Ahorita, cuando terminemos, voy a corregir la de ustedes. Se corrige rápido porque son pocos. Ok. Sí. Digo, no, yo hubiera sido para mí mejor corregírsela a todos. O sea, creo que fueron 12 que comenzaron la clase. Yo no sé, no me recuerdo bien. Pero creo que ustedes comenzaron 12. 12 no, miren, ustedes son, ¿sabe cuánto eran? 17. ¿Y qué se hicieron toda esa gente? Quizá algunos retiraron la materia, digo yo, no sé. Bueno, no sale todavía. Ahora, en la otra sí, la UFO virtual sale. No en la plataforma. Parece que se asustaron con toda esa clase. Bueno, pero es el programa de química. No, lo que pasa es que cuando es virtual la cosa es un poco diferente, pero también el, el tener que hablarle uno de matemática y ciencia y fórmula y estudiar, la mayoría de los estudiantes estudian ingeniería no porque sean vocación, estudian la mayoría porque quieren ser ricos y yo no sé de dónde sacan eso. Pero si de ingeniería hay que tener un nivel de ingeniería, o sea, un nivel de matemática, un nivel de ciencia. Un poco de todo. Un poco de todo, pero lo que hay que tener es ganas, deseo de avanzar. Aunque usted no sepa nada de nada, pues usted quiere aprender, usted aprende. Ok. Vamos a ver, ¿qué es lo que me dice aquí? Último acceso al curso. Wow. O sea, mire, por ejemplo, Ezequiel entró hace como una hora al curso y vio las cosas, pero no viene. Rubén también. También, bueno, hay una semana serie que la última vez que fue hace 36 días. Pero Adalberto y Marieli entraron juntos ahorita y están los dos ahí. ¿Ok?
Pero lo que yo veo que tienen más de un mes es porque seguramente la retiraron. Okay. Hay una que yo veo ahí que viene poco, pero yo sé que no la ha retirado. Gabriel estuvo ayer, Yeuri estuvo ahorita. O sea, yo sé aquí lo que han entrado reciente o no. Por ejemplo, hay uno que tiene 51 días que nunca es Marvin Albert. Eso nunca han entrado. Esa nunca ha entrado así mío. Eso nunca ha entrado. Pero vamos a trabajar con ustedes 4, que son los que han entrado y los que tienen interés y los que van a pasar, obviamente. ¿Verdad? Púseme un segundo, por favor. Ok, mire, nosotros vamos a ver hoy último tema. Y de ese tema, que está ahí en la plataforma, le voy a poner también una tarea. O sea, ustedes tienen que estudiar, porque es que el asunto, mire, dichoso ustedes que yo les pongo tarea, porque yo les voy a poner el examen de ahí mismo de la tarea. El que no le ponen tarea y le dan temas y le ponen un examen, sé que es más seguro. ¿Entienden? Pero que también ustedes tampoco, cuando hacen los ejercicios, tampoco me preguntan nada. Es que ustedes son raros, de verdad. Como si no quisieran que el profesor los vea, no sé. De verdad, no sé. Ok. Vamos entonces a compartir la pantalla. Vamos aquí en la plataforma. En la última semana, ustedes verán, mire, en la última semana aquí tenemos la penúltima, porque la última es la semana que viene. Hoy, entonces la semana que viene tenemos el examen. Yo voy a verlo todo con ustedes como examen, ¿ok? Ustedes tienen por entregar la tarea de los ejercicios de los gases, no sé si ustedes la han entregado. Hay otra tarea sobre soluciones y solubilidad. Y otra tarea sobre estequiometría. O sea, todas esas tareas que están ahí, el que la ha entregado no hay problema, va a pasar bien. Incluso, fíjese que yo nada más le di un examen. ¿Verdad que sí? Porque el valor de las tareas yo se lo pongo como examen. ¿Ok? Y tenemos hoy un último tema que se llama propiedades coligativas de las soluciones. La ley anterior fue la ley de los gases y la anterior fue solución y solubilidad. Bueno, pues la propiedades coligativas las mezcla los dos. Mezcla ejercicio de gases con soluciones. Se llama propiedades coligativas. Entonces vamos a explicar ese tema y vamos a hacer unos cuantos ejercicios y vamos a poner una tarea. ¿Ok? Muy bien. A mí me gustaría, como al mismo tiempo que yo la voy presentando, como verlos a ustedes ahí. Pero es difícil cuando uno está presentando, no sale. Ok. Solamente sale si tuviera en el mismo sitio que yo abro el material. Ok. Tenemos 10 minutos. Vamos a ver en esta media hora si cubrimos la primera parte, la otra media hora, la otra parte, así. Vamos a ver hasta dónde lleguemos. Pero es importante usted entender lo que son las propiedades coligativas de las soluciones. ¿Te ves? ¿Qué son propiedades coligativas? Pero vamos a recordar primero qué es una solución. ¿Ustedes recuerdan qué es una solución? ¿Quién se acuerda qué es una solución? Díganlo con confianza de una vez. ¿Qué es una solución? Una mezcla homogénea. Homogénea. Profesor. Ajá, correcto. ¿Y cuáles son los componentes de una mezcla, de una solución? Los componentes.
¿Te recuerdas de la concentración? Un soluto y un disolvente, ¿recuerdas? Siempre el soluto es el que está en menor cantidad. ¿Ok? Entonces, como vamos a hablar de las soluciones, pero vamos a hablar de las propiedades coligativas. O sea, ¿qué pasa con las propiedades de las sustancias puras cuando se mezclan con otras? ¿Ok? ¿Qué pasa con las propiedades de las sustancias puras cuando se mezclan con otras? Por ejemplo, vamos a decirle, el agua es una sustancia pura, líquida. El alcohol, el benceno, el amoníaco, el ácido sulfúrico, todas son sustancias puras. Si usted hace una mezcla con esas sustancias, una de las dos va a tener menor cantidad que la otra. Por lo tanto, una de las dos va a ser soluto. Y la otra va a ser disolvente porque es la que va a disolver el soluto. Ok. La propiedad de una sustancia pura, como por ejemplo, la densidad del agua, la propiedad de ebullición, o sea, que tiene una temperatura de ebullición única a una presión atmosférica, la capacidad de congelarse, es una propiedad de evaporar, la viscosidad, la capacidad calorífica, la capacidad de conducir la corriente eléctrica, la viscosidad, la capilaridad. Esas son propiedades de una sustancia, propiedades de una sustancia pura. Pero ¿qué pasa cuando se mezcla con otra? Si ese es el solvente, cuando se mezcla con otra, esas propiedades varían. Ustedes recuerdan que dijimos que una solución no tiene la temperatura de ebullición a temperatura constante porque va a depender de la mezcla. Va a ser proporcional a la cantidad de soluto, a la cantidad de sal que usted disuelva. Por ejemplo, si yo tengo agua pura y la hiervo a la presión atmosférica, va a hervir a 100 grados. Pero si yo le echo sal y la pongo a hervir, va a hervir a una temperatura más alta. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se le agrega sal, hay más partículas en el mismo volumen. Como hay más partículas, se atraen con más fuerza esas partículas porque están más cerca. Y cuando se atraen con más fuerza, hay mayor fuerza de cohesión o de atracción entre las partículas. Bueno, pues va a haber que meterle más calor para que se separen y evaporen. ¿Entiende cuál es la idea? Bueno, esa es una propiedad coligativa, el aumento de la temperatura de ebullición. ¿Ok? Entonces, cuando un soluto y un solvente dan origen a una solución, la presencia del soluto modifica las propiedades del disolvente. ¿Ok? Es decir, las propiedades del líquido puro. Esas propiedades se conocen como propiedades coligativas, que son las propiedades de una solución. Esas propiedades que son propiedades coligativas tienen, o sea, las propiedades de la sustancia tienen dos tipos, que son las constitutivas y las coligativas. Entonces, las constitutivas son las que dependen de la naturaleza de la partícula disuelta, o sea, las que dependen de la partícula disuelta. Por ejemplo, la viscosidad, la densidad, la conductividad, esas dependen de la partícula disuelta. Y las coligativas son aquellas que dependen del número de partículas disueltas en una cantidad fija de solvente. O sea, que si yo agrego, una cucharadita de sal, te voy a cerrar el micrófono, Adalberto, para que tose con más libertad. Decimos que si usted le agrega una cucharadita de sal a un vaso de agua, va a aumentar la temperatura. Pero si usted le echa un poco más, todavía va a aumentar más la temperatura de ebullición. Ok. Entonces, hay 4 propiedades que cambian en la medida que cambia la concentración del soluto o la concentración de la solución. Esas son presión de vapor del solvente. La presión de vapor de un solvente cambia. Vamos a aplicar lo que es presión de vapor.
el punto de ebullición cambia, aumenta el punto de ebullición, disminuye la presión de vapor, disminuye el punto de congelación y cambia la presión osmótica. ¿Qué son esas cosas? Las voy a explicar ahora mismo. Pero vamos a leer un poco sobre la importancia de conocer las propiedades coligativas y para qué sirven. O sea, es decir, esas propiedades de las soluciones dependen solamente de la cantidad de soluto presente, no del tipo de soluto. Por ejemplo, si yo agrego a 1 litro de agua, yo agrego 1 mol de sal, tendrá la misma cantidad de partículas si yo agrego 1 mol de cloruro de sodio. O si yo agrego 1 mol de cloruro de plata. O si yo agrego 1 mol de carbonato de potasio, por ejemplo. Porque voy a agregar la misma cantidad de partículas, porque 1 mol son la misma cantidad de partículas. ¿Ok? Entonces, si yo agrego 1 mol de cualquier sustancia, la variación va a ser la misma. No importa cuál sustancia le agregue. Si yo echo 1 mol de azúcar, oiga bien, 1 mol de azúcar, que son 342 gramos, a 1 litro de agua, su temperatura va a aumentar, digamos, 2 grados de ebullición. Pero si yo le echo 1 mol de sal, que son nada más 58 gramos, pues la temperatura va a subir lo mismo porque tiene la misma cantidad de partículas. ¿Entiendes? ¿Y por qué son importantes las propiedades coligativas? Bueno, son importantes en la vida común como disciplina científica y tecnológica, y también su correcta aplicación permite separar componentes de una solución por un método de destilación, formular y crear mezclas frigoríficas y anticongelantes. O sea, podemos crear una mezcla que se congele más rápido o una mezcla que se congele menos rápido. Por ejemplo, el agua se congela a 0 grados centígrados. Pero si yo le echo sal, que es no volátil, va a bajar su temperatura de congelación. Ya no se va a congelar a 0 grados. Se va a congelar a varios ceros bajo cero, varios grados bajo cero. Por ejemplo, -3, -2. Pero si yo le agrego uno no volátil, como el alcohol, va a bajar todavía mucho más el punto de congelación. ¿Ok? También sirve la propiedad coligativa para usted preparar un suero fisiológico. Por ejemplo, un suero para hidratar, es un suero preparado especialmente para que por ósmosis pase agua a la célula. Eso es hidratar. ¿Y cómo pasa agua a la célula? Bueno, si tenemos un suero que está por debajo, la concentración está por debajo a los electrolitos de la sangre, entonces va a pasar agua a la célula. También para producir caldo de cultivo para microorganismos, también. ¿Por qué? Porque la concentración del caldo de cultivo permite que el organismo muera o se desarrolle. Eso se entiende perfectamente. Ok. El estudio de las propiedades coligativas se deben tener en cuenta 2 características de la solución y del soluto. Primero, es importante tener en mente que se está hablando de soluciones relativamente diluidas, o sea, que tiene poco soluto, o sea, una concentración máxima de 0.2 molar. Si usted recuerda, 0.2 molar son 0.2 moles por litro, es molar. ¿Ok? Porque ahí prácticamente la fuerza de atracción entre el soluto y el solvente son la misma, más o menos. Más o menos. Porque baja concentración. Y los solutos se presentarían como electrolitos y no electrolitos. ¿Cuándo un soluto es electrolito? Bueno, cuando se disocia, cuando la molécula se descompone en iones. Por ejemplo, la sal es un electrolito. Si usted le agrega sal, la sal se descompone en iones de cloro y en iones de sodio, cloruro de sodio. Igual, si usted disuelve cloruro de calcio, también se va a descomponer, a disociar en iones. Pero si es no electrolítico, no se disocia. ¿Ok? No se disocia. Pero también, a la vez,
esos solutos pueden ser volátil y no volátil. ¿Qué significa volátil o no volátil? Bueno, que la sustancia tenga más volatilidad, que se evapora más fácil, es más volátil. Por ejemplo, nosotros conocemos de la acetona, que es muy volátil la acetona. Si usted deja destapado el frasquito de la acetona, cuando viene se gasta, se evapora, porque es muy volátil. Pero si usted deja agua, se evapora también, pero mucho menos, porque no es tan volátil. ¿Ok? Entonces la volatilidad es una propiedad, una característica de la sustancia también. ¿Ok? Entonces el soluto puede ser volátil o no volátil. Aquí nosotros vamos a trabajar con solutos no volátiles solamente. ¿Ok? Para este capítulo vamos a hacer con no volátiles, o sea, con no electrolitos, con los que no son electrolitos. O sea, con los que no se disocian en iones. Eso son los que vamos a trabajar ahora. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la primera propiedad coligativa, que es disminución de la presión de vapor. Déjeme explicarle lo que es la presión de vapor. El concepto, esto es química, porque está hablando de sustancia. ¿Ok? Pero en realidad, son propiedades físicas de las que estamos hablando. Todas son físicas, no químicas. Un momentito. Entonces yo voy a abrir aquí para explicarles el concepto de presión de vapor. Ok, la presión de vapor. Vamos a imaginar un momento. Usted tiene este envase, usted está mirando la imagen, ¿verdad que sí? Este que está a la derecha. Lo está mirando, ¿verdad? Sí. Le voy a borrar esta flechita que yo le puse acá. Deliberadamente. Si aquí yo le entro calor acá, calor, ¿verdad? Un calor. Lo caliento esto y lo llevo hasta 100 grados, se va a evaporar el agua. Va a hervir porque es una atmósfera de presión. Va a hervir. ¿Ok? Pero vamos a suponer de repente, así, que el agua está a temperatura ambiente y yo lo tapo aquí, como acá. Yo lo tapo ahí y lo dejo cerrado. Si usted deja un envase con agua y está tapado, la parte que está arriba del agua, pero está tapado, o sea, como aquí está tapado. Las moléculas de agua que están en la superficie del agua van a saltar a formar moléculas gaseosas, aunque sea a temperatura ambiente. Nosotros no la vemos, ¿verdad? No la vemos, pero sí, siempre hay moléculas de agua encima del vaso de agua. Y si usted lo tapa, esa cantidad de moléculas que suben se van a quedar ahí. No se van para ninguna parte. ¿Usted ve? Se van a quedar ahí. Ahora fíjense, cuando esas moléculas están acumuladas aquí, es un gas. Ustedes recuerdan por cinética, la cinética de los gases que vimos en las leyes de los gases. Si usted deja un envase, como por ejemplo una vejiga, un globo, que está inflado, lleno de partículas de un gas, esas partículas chocan todas en todas las direcciones, usted ve, en todas las direcciones, chocan con la pared y por eso es que se infla esférico, porque tiene la misma presión por todas partes. Entonces, la misma presión por todas partes, porque las partículas chocan contra la pared del envase que lo contiene. ¿Ok? Igual pasa con todas. Pero ¿qué pasa aquí? Que las partículas que están aquí también chocan con la parte sólida del envase que está cerrado, pero también chocan con la superficie del líquido que está en contacto con el gas. Entonces, estas partículas que están aquí hacen una presión. ¿Usted se da cuenta que hacen una presión sobre la superficie del gas? Igual que hace una presión sobre la tapa de arriba y sobre el cilindro del envase, en caso de que sea un cilíndrico. Hace una presión sobre el envase que lo contiene. Ese gas que está ahí está haciendo una presión sobre todas las paredes, incluso sobre la superficie del líquido.
está haciendo una presión sobre la superficie del líquido. Entonces, a una temperatura constante, va a llegar un momento que la cantidad de moléculas que se evaporan va a ser igual a la cantidad de que se condensan, porque la que está aquí, que choca con el agua, que hace una presión con el agua, se va a quedar atrapada en el agua. ¿Entiendes? Se va a quedar atrapada porque es una molécula de agua. No está chocando contra una pared, está chocando contra el agua. Entonces, al chocar contra el agua, se queda atrapada. Entonces, va a llegar un momento que la cantidad de moléculas de agua que se evaporan, que entran a la fase gaseosa, va a ser igual a la cantidad de moléculas de agua que chocan y se quedan en el agua. Entonces, cuando ocurre eso, ese gas que está haciendo una presión sobre esta superficie del líquido se llama presión de vapor. ¿Por qué? Porque esa es la presión que hace el vapor sobre la superficie de agua. Ahora imagínense que usted lo hierve a 100 grados. La cantidad de vapor va a ser mayor. Por lo tanto, la presión va a ser mayor. Y si usted lo sigue aumentando la temperatura, va a seguir hirviendo, pero va aumentando la cantidad de gas aquí. Y es cuando aumenta la cantidad de gas, aumenta la presión sobre las paredes, por lo tanto, aumenta también la presión de vapor. Entonces, la presión de vapor es la presión que ejerce el vapor de un líquido cualquiera sobre la superficie del líquido en estado de equilibrio. En estado de equilibrio quiere decir que la cantidad que se está evaporando es igual a la cantidad que se está condensando. Y un vaso de agua que usted deje suelto ahí. También ocurre lo siguiente, que aquí las partículas que están debajo, en el fondo, allá, están más pegadas que las que están aquí. ¿Por qué están más pegadas? Bueno, porque esta está recibiendo la presión de todo el peso del líquido. Y más las que están aquí en la superficie, ahí, que están ahí pegadas a la superficie, la fuerza de atracción con otras es menor. Por lo tanto, esa tiende a salir. Y si esto está cerrado, acá, si esto está cerrado, esa partícula cuando vuela, se mueve para todas partes hasta que choca con el líquido y vuelve y se queda ahí pegado el líquido. Entonces, todo el líquido, cualquier líquido, su presión de vapor va a depender de la temperatura. O sea, la presión que hace el vapor del líquido a la superficie del líquido en estado de equilibrio se llama presión de vapor y cambia con la temperatura. ¿Ok? Entonces, eso es lo que explican ahí. Por eso no lo voy a leer. Entonces, cuando tenga equilibrio dinámico, a esa presión se le llama presión de vapor. Ahora vamos a ver factores que afectan la presión de vapor. Se ha comprobado que para un líquido, la presión de vapor aumenta cuando aumenta la temperatura. Y también se ha comprobado que para diferentes líquidos, como el ácido acético, el agua, el benceno, el etanol, a una misma temperatura tienen presión de vapor distinta. ¿Por qué tienen presión de vapor distinta? Porque tienen diferente volatilidad. Porque son moléculas distintas, o sea, porque son moléculas que su fuerza de atracción es distinta. La molécula de benceno tienen menos fuerza de atracción entre ellas que la molécula del ácido acético. Por lo tanto, el ácido acético tiene una baja presión de vapor y el benceno tiene una alta presión de vapor a la misma temperatura. Este ácido acético puede igualar esta presión de vapor, pero a una temperatura más alta, por ejemplo, entre 50 y 60. Usted ve, porque aquí tiene 56, 88 y esta tiene 74. Bueno, pero para que tenga 74 el ácido acético, la temperatura tiene que estar como en 45, como en 55. ¿Se da cuenta entonces que para una misma sustancia, para un mismo líquido, si aumenta la temperatura, aumenta su presión de vapor? ¿Por qué? Porque va vaporizándose más, va volviéndose gaseosa más y por lo tanto aumenta la presión. Y recuerden que es en estado de equilibrio, en equilibrio dinámico. ¿Ok? Ya vimos entonces que para un mismo líquido, si aumenta la temperatura, aumenta su presión de vapor. Y para diferentes líquidos, a una misma temperatura, tienen diferente presión de vapor. ¿Ok? Que eso es lo que dice. Muy bien. En definitiva, entonces, para diferentes líquidos, a una temperatura dada, la sustancia con presión de vapor más elevada se evapora más rápidamente que la de baja presión. De baja presión de vapor. Se dice entonces
que los líquidos que se evaporan rápidamente son más volátiles. Mientras más volátil es un líquido, menor es la fuerza de interacción entre las moléculas, por lo tanto es mayor su cantidad de evaporación, por lo tanto es mayor su presión de vapor. Mientras más se evapora, mayor es la presión de vapor. Eso significa que cuando usted tiene un envase, por ejemplo, de acetona tapado, cuando usted lo destapa, sale rápido mucho olor y después se va calmando. ¿Por qué sale rápido? Porque había un poco de gas acumulado ahí arriba a una presión de vapor de equilibrio a la temperatura ambiente. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa con el descenso de la presión de vapor. Efecto del soluto. Y estamos hablando no electrolitos. O sea, estamos hablando con solutos que no se disocian. ¿Ok? Como ya sabemos entonces, un líquido puro posee una presión de vapor determinada. Y esa presión va a depender solamente del líquido en estudio. Y también va a depender solo de la temperatura, por lo que acabamos de ver. Pero ¿qué pasa? Ese valor de la presión de vapor puro se altera si le agregamos al líquido un soluto. O sea, esa presión de vapor se altera si usted le agrega un soluto. Si usted le agrega azúcar a agua, el agua de azúcar no va a hervir a 100 grados, va a aumentar la temperatura para evaporarse, por lo tanto va a disminuir su presión de vapor. Disminuye la presión de vapor porque le quita volatilidad al agua. Porque si el soluto que se disuelve puede ser volátil o no volátil, lo que no es electrolito. ¿Ok? Es decir, que posee una presión de vapor mayor que el 1% de la presión de vapor de solvente a la misma temperatura, eso es más volátil, o menos volátil es que su presión de vapor es por lo menos un 1% menos que la presión de vapor de solvente puro a la misma temperatura. Ambas presiones de vapor de solvente se modifican cuando se agrega un solvente. Ambas se modifican. O sea, la presión de vapor de solvente, ambos se disminuyen cuando se agrega un solvente volátil o no volátil. Vamos a ver si se agrega un soluto no volátil. Si el soluto que se agrega es no volátil, entonces va a descender la presión de vapor. Va a descender la presión de vapor. ¿Por qué? Porque él, como no es volátil, él va a atrapar las moléculas del líquido, del solvente, que sí es volátil. Por lo tanto, va a ser más difícil que se evapore. Va a bajar la presión de vapor. Pero si usted le agrega un soluto volátil, entonces va a aumentar la volatilidad de la mezcla y va a subir un poquito su presión de vapor. ¿Por qué? Bueno, porque ese gas, ese líquido volátil que usted le agrega va a tener más moléculas en el gas, en la fase gaseosa, porque es volátil. Por lo tanto, va a aumentar la presión de vapor. ¿Cómo se explica eso que baja la presión de vapor? Bueno, la presión de vapor sobre un líquido es resultado del equilibrio dinámico entre la fase de vapor y la fase líquida, como ya vimos. Entonces, la velocidad a la cual dejan la superficie del líquido, las moléculas, y pasan a la fase gaseosa, esa velocidad va a ser igual a la velocidad con la que las moléculas de fase gaseosa regresan a la fase líquida. Eso fue lo que vimos del punto de equilibrio. Si el soluto es no volátil, el que se agrega, entonces reduce la capacidad de la molécula de soluto de pasar a la fase gaseosa. Por ello, hay un desplazamiento del equilibrio hacia abajo. Se reduce la presión de vapor. ¿Ok? El grado en el cual el soluto no volátil disminuye la presión de vapor es proporcional a la concentración. O sea, mientras más yo agrego, más baja la presión de vapor. Por eso es directamente proporcional a la bajada de la presión de vapor. Si yo agrego mucho soluto, baja la presión de vapor. Si yo agrego el doble, va a bajar a la mitad la presión de vapor. O sea, va a bajar 2 veces. Va a bajar 2 veces más. Se da cuenta que es proporcional. Mientras mayor sea la concentración del soluto, ¿verdad? Mayor será la disminución de la presión de vapor. Entonces, fíjense, la expresión cuantitativa para calcular la caída de la presión de vapor es tan
determinada por una ecuación de un señor que se llama Raoult, François-Marie Raoult. Ese François-Marie Raoult, o sea, la ley de Raoult, fue establecida en 1885. Ese científico demostró que si la temperatura es constante, la presión de vapor baja en la medida que aumenta la concentración del soluto. O sea, tenemos estas 4 formulitas que dice, la presión de vapor de una mezcla, eso de una mezcla, o sea, de la solución, la presión de vapor de la solución va a ser igual a la fracción molar del soluto multiplicada por la presión de vapor del solvente puro. Del solvente puro. Aquí yo no le hubiera puesto PA, sino PS, para no confundirla con esta A, porque esa pareciera que fuera la presión parcial del componente A, pero no es. Es la presión de vapor de la solución. Es igual a la fracción molar del soluto, del solvente, multiplicado por la presión de vapor del solvente puro. ¿Ok? De solvente. Esa es la fracción molar de solvente, multiplicada por la presión de vapor de solvente puro, antes de mezclarlo. La caída o el descenso en la presión de vapor, esa caída o esa variación es igual a la presión de vapor de solvente puro menos la presión de vapor de la solución. Ok, vamos a explicarlo acá, que tiene un paso que ahí no se da. Vamos a explicarlo un poco acá. Ustedes lo van a entender de una vez. Fíjense ustedes. Dice, la presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar del soluto, perdón, del solvente, por la presión de vapor del solvente puro. Ok. Ahora, también tengo que la caída en la presión de vapor es igual a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución. Ahora vamos a explicar qué es una fracción molar. Una fracción molar. Cuando usted tiene una mezcla, usted tiene varias sustancias. Y esas sustancias que están en la solución, usted la puede expresar en moles. Siempre puede expresar en moles. Por ejemplo, si usted tiene sal en agua, usted tiene la sal que la puede expresar en moles y tiene el agua que lo puede expresar en moles. Entonces la suma de los dos son los moles totales. Vamos a suponer, para entender la fracción molar, voy a poner este ejemplito. Vamos a suponer que tengamos 3 moles, entonces 3 moles de una sustancia, 3 moles de A, 2 moles de A, 3 moles de B y 1 mol de C. Y lo junto y lo mezclo los 3. Digamos, vamos a decir que estos son 2 moles de sal, 3 moles de agua y 1 mol de azúcar. Y lo junto a los 3. Bueno, pues los 3 sumados son 6 moles. 6 moles. ¿Ok? Ahora, de estos 6 moles, ¿qué fracción corresponde a cada uno? Bueno, si yo tengo 2 moles de A, la fracción molar de A será 2 moles de A entre los moles totales de la solución, porque estos 3 están juntos. ¿Ok? La fracción molar de B sería 3 moles de B entre los 6 totales. Y la fracción molar de C es 1 mol de C entre los moles totales. Entonces, la suma de esto da 1. Por lo tanto, siempre la suma de las fracciones molares de cualquier mezcla, siempre la suma de las fracciones molares, obviamente va a ser igual a 1, porque es la suma de sus fracciones. Eso es igual a 1. Si son 4 también, si son 2 también. Entonces, para coger la formulita con 2 nada más, ya sabemos que la fracción molar de A, que es el solvente, más la fracción molar de B, que es el soluto, aquí están expresadas en moles, va a ser